Muy buenas tardes a todos. Desde la AMG con Guatemala les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Andrea Pineda y estaré a cargo de moderar esta actividad titulada Con rostro de jaguar, una extraordinaria obra del arte prehispánico con una historia incompleta, la cual estará a cargo de la maestra Sofía Paredes Mauri. La maestra Paredes posee estudios en arqueología por parte de la Universidad del Valle de Guatemala. Además, posee 2 maestrías en estudios de museos y en estudios latinoamericanos y del Caribe por parte de la Universidad de Nueva York, incluyendo estudios en el programa de Antiguas Civilizaciones del Instituto de Bellas Artes de la Universidad de Nueva York. También ha realizado investigaciones sobre el tema de saqueo y tráfico ilícito en las comunidades y campamentos chicleros de la Reserva de la Biosfera Maya. Ha inventariado también colecciones para el trámite de registro de colecciones. Fue curador asistente en el Museo Popol Vuh de la Universidad Francisco Marroquín. También investigadora William Fulbright en arte precolombino y manejo de colecciones en el Museo de Arte de la Universidad de Duke. Además, es consultora en interpretación en parques y documentación de colecciones en el Museo Silvanus Morley, en el Parque Nacional Tikal. También es parte de la Junta Directiva de la Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala y a la fecha ha participado en organizaciones como la Fundación Defensores de la Naturaleza, Asociación Balam, y es miembro activo de la Asociación de Museos de Guatemala e ICOM Guatemala. Desde el 2007 es la directora ejecutiva de la Fundación La Ruta Maya, una entidad dedicada a la recuperación y repatriación de piezas arqueológicas con fines de custodia, preservación, investigación y exhibición con fines educativos. Ahora sí, sin nada más que agregar, le damos una calurosa bienvenida a Sofía Paredes. Muy buenos días, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan, transmitiendo en directo desde Fundación La Ruta Maya en Ciudad de Guatemala. Agradezco muchísimo el espacio que nos da la página y la organización de la Asociación de Museos de Guatemala, AMG-ICOM. Asimismo, agradezco también la hospitalidad que nos ha dado la Universidad Rafael Landívar a través de Artes Landívar para la exhibición de esta escultura de gran tamaño hecha en estuco. Creo que es bien importante comentar, hacer una presentación exclusivamente sobre ella, precisamente por las condiciones y las características de esa pieza. Muchísimas gracias entonces a Andrea Pineda, vicepresidenta de la AMG, por este espacio y agradezco mucho la moderación de esta presentación. Estaré compartiendo con ustedes unas imágenes inéditas. Esta presentación la hice presencialmente en 2 ocasiones en el auditorio de la Universidad Rafael Landívar, pero creo que ya es momento de poderla presentar a un público conocedor y discutir algunos aspectos importantes. Agradezco mucho de nuevo la sintonía. Esta presentación va a quedar grabada y en estos momentos la licenciada Andrea Pineda va a presentar un pequeño videíto preparado por Artes Landívar para ponernos en sintonía de la escultura y darnos la idea de su tamaño y su forma antes de entrar en materia. Muchísimas gracias.
Ya, Sofía, ya terminamos el video. Puedes compartir tu presentación. Aquí estamos listas y arrancamos. Tac, ahí estamos. Bueno, muy buenas tardes de nuevo. Vamos a tener esta pequeña presentación, una extraordinaria obra de arte prehispánico con una historia incompleta, en conmemoración al mes de los museos y a los retos que nos toca a los profesionales en museos de manejar, divulgar y exhibir piezas de esta categoría. En este caso estamos hablando de una escultura manufacturada en estuco de prehispánica, el periodo clásico temprano, este es alrededor de 250 al 600 después de Cristo. Es una pieza única hasta donde se tenga noticia y además carece de contexto arqueológico, a pesar de que nos da muchísima información iconográfica sobre el atavío de jaguar y la presencia de la máscara y demás. Creo que es muy importante tomar en consideración que en un caso de piezas especiales, pues también nos vemos en el gran reto quienes tenemos bajo nuestra custodia el cuidado, la protección, la divulgación y la exhibición de piezas como esta. Yo sé que a varios profesionales de museos nos pasa muchísimo con diversa cantidad de materiales. Empezamos entonces a contarles que en algún año de la década de 1990 se encontró de manera fortuita una escultura de gran tamaño. Esta mide casi 3 metros de largo, muy inusual para el área donde la encontraron. Esta presentaba rasgos, como ustedes pueden ver acá, muy inusuales, algo muy completamente diferente, ojos humanos, una nariz roma y chata, una boca humana, como pueden ver ustedes acá, con los labios ligeramente abiertos mostrando los dientes, y lo más interesante es que mostraba rasgos como colmillos montados sobre la cara humana, colmillos y estas características que obviamente lo hacían ver como que tenía una careta y en realidad es una máscara hecha de piel de jaguar. Podemos observar restos de la piel, de la boca felina, los colmillos. Aquí tenemos una oreja redonda con pintura amarilla y rosetas negras simulando la piel del animal sobre las orejeras redondas con borde recortado. Acá el cuerpo es humano, está en posición de acecho y la máscara la podemos ver cómo se echa hacia atrás. Tenemos acá las prolongaciones de lo que parece ser la piel echada sobre la cabeza y las características de la orejera, otro collar, sus manos y tenemos brazaletes que parecen ser hechos de caracolitos. Una faldilla pintada en amarillo con rosetas negras simulando la piel del jaguar, un cinturón de tela decorada con chevrones o con bandas rojas, ornamentos sobre el cinturón y sobre la faldilla que nos hace pensar por la forma y su coloración que podrían ser caracolitos o cuentas tubulares pequeñas. Esta pieza tiene el color original conservado y consolidado desde su hallazgo y precisamente por esa razón el que sea conservado de color blanco nos podría indicar que podría tratarse de caracolitos y después vamos a ver otras situaciones por las cuales se piensa eso. Vemos acá un collar de banda con placas que están justo debajo de otro collar con cuentas esféricas chiquititas o lo que podrían ser pompones que se extienden hacia el frente. En la parte posterior tiene atado lo que yo pensé inicialmente que podría ser algún glifo
pero en realidad, habiendo preguntado por varios lados, aparentemente se trata de la piel enrollada que está cayendo hacia atrás. La pechera, como ustedes ven acá, él está acostado en posición de acecho con el pecho al suelo y la pechera se extiende toda la parte para la espalda con estos bordes. Estos bordes son los que yo considero que podrían ser caracolitos o algunos flecos hechos de tela, pero después vamos a seguir viendo la razón. La piel pintada de rojo muestra rasgos muy detallados, como las manos, los pies, que si ustedes pueden ver, tiene también delineado el arco del pie y los dedos, y de manera incisa. Y la rodilla derecha, flexionada, también presenta la coloración roja. Esta, años después de su hallazgo en el 2013, fue cedida a la Fundación La Ruta Maya, ya registrada con el código 121299. Eso significa que era la primera colección registrada en el país. Esta pieza, al momento de ser cedida, obviamente con el conocimiento y el trámite ante el registro de bienes culturales, fue entregada un día cubierta con Tyvek, como ustedes puedan ver, protegida. La acompañaron las personas que veían su conservación y tuvimos la suerte que al momento de su ingreso estaba el fotógrafo Jorge Pérez de Lara documentando la colección con su fotografía y fue el primero en tomarle fotografías a esta pieza. Nunca me imaginé que iba a ser tan grande y llegó en una plataforma que ustedes pueden ver acá, unida y enganchada a una grúa para que pudiera entrar ya con su plataforma con ruedas. La escultura está adosada a esta plataforma y esta se separa en dos para poderla manejar de mejor manera. La escultura está partida en dos desde mucho antes. Al momento de recibirla, la Ruta Maya, obviamente, como en todo lo que hemos recibido en donación o repatriado o recibido en custodia, inmediatamente empezamos con el proceso de documentación y los procesos de dar a conocer las piezas. Entonces la documentación fotográfica fue muy importante. La Ruta Maya es una organización que se ocupa de recuperar objetos que salieron ilegalmente del país en décadas pasadas. Eso se hace con la modalidad de donación desde el exterior y luego la repatriación se realiza siguiendo los trámites en el Ministerio de Cultura y Deportes y la Intendencia de las Artes. Se han hecho estas recuperaciones anteriormente y en Guatemala también se han recibido colecciones antiguas ya registradas y por tal motivo nosotros tenemos en custodia más de 3,000 piezas arqueológicas con 6 diferentes códigos de registro. Y nosotros trabajamos en un programa, 5 programas, que es la recuperación y repatriación de piezas, registro y catalogación, exposiciones nacionales, especialmente nosotros nos ocupamos de presentar una exposición temática o 2 al año para el público guatemalteco, totalmente gratuito la entrada. Educación e investigación, haciendo la colección disponible para investigadores, estudiantes y público, y la divulgación que lo hacemos a través de diferentes plataformas, además de las exposiciones. Pero ¿de dónde vino esta pieza y cómo se encontró? Cuando Fundación La Ruta Maya la recibió, ya habían pasado casi 20 años desde su hallazgo. Una de las actividades que me he dedicado a hacer es hacer un poco de investigación de las piezas para darles una voz sobre lo que perdieron al momento
de haber perdido su contexto arqueológico. Eso es lo que hacemos. Una pieza perdió su contexto arqueológico, perdió la información que podía haber dado y es obligación nuestra, es nuestro objetivo darles una voz, investigarlas, compararlas y hacer diferentes tipos de análisis con lo que se pueda en estas circunstancias. La pieza llegó con archivos, documentos viejos, notitas, papelitos, croquis, y un montón de material con la cual venía al momento que fue cedida. Ustedes pueden ver acá una notita que dice juego de fotos del muñecón de estuco al momento de encontrarlo y cuando lo partieron en dos usando una fina sierra, ¿va? El hilo de diamante. Estos papelitos, aparte de esos documentos, realicé algunas entrevistas, revisé documentos adicionales que llegaron después, pero ustedes pueden ver esta fotografía tomada desde arriba del momento de su hallazgo. El lugar del hallazgo, de acuerdo a un documento que llegó posteriormente, identifica a esta zona como el lugar donde fue excavada. Dice el lugar del hallazgo fue el Cerro Zunuwitz o Cerro del Gorrión, pero el Zunuwitz, que la gente conoce desde hace muchísimos años, muchas generaciones atrás aparentemente, será el Zunuwitz, o sea, el cerro o la montaña del colibrí. O sea, por eso le dicen el Cerro del Gorrión todavía. De acuerdo a esos documentos que llegaron posteriormente, casualmente describen el lugar de hallazgo de una pieza que ya estaba ya ubicada con nosotros y me llamó muchísimo la atención. Decía a 25 kilómetros de la ciudad de San Benito Petén, a orillas de la carretera balostrada llamada el SOS. Es la laguna del SOS, para hacia donde va. Y está a poca distancia de la Cobanerita. Si vemos el mapa del Petén, estamos hablando de este sector de acá. En esta zona, de ahí aparentemente fue donde fue excavada. El documento que apareció posteriormente, que yo les indico, aparte fueron las fotografías con las cuales llegó la pieza, y aparte fue ese documento que después llegó a mis manos y casualmente tenía esa descripción. Está hablando de que el cerro está en una finca de 2 caballerías donde existen montículos y mencionan que parecieran pirámides unidos por caballos de tierra. El término caballos de tierra, en una investigación que hice hace muchos años sobre saqueo arqueológico precisamente en la Reserva de Biosfera Maya, cuando dicen caballos de tierra se refieren a montículos alargados bajos que parecen la espalda o el lomo de un caballo y por eso se llaman así. En realidad son estructuras largas. Y mencionan que la finca ha estado con el mismo propietario desde hace 40 años. Mencionan el nombre del señor, pero indica que son 5 manzanas las que hay con estas pirámides o las tumbas que le llaman, y menciona cabalmente el montículo donde fue encontrado el muñeco de estuco. Una característica de todo el sitio es que encontraron grandes cantidades de estuco tirados por todos lados, pero no encontraron nada más allí. Dentro de las investigaciones que hice, obviamente entrevisté a la persona que la tenía en custodia anteriormente. Él mencionaba que en efecto las fotografías es parte del momento en que cuando una pieza se encuentra y sale, si es de manera ilegal, las fotografías sirven precisamente para dar a conocer la pieza y poderla vender. Lamentablemente la pieza entró a la venta al momento de hallarla
y esas fotografías se quedaron en este archivo. Esta es primera vez que las estamos mostrando al público, porque también queremos resaltar la destrucción que se realiza cuando una pieza se excava de manera ilegal. Sin embargo, el hallazgo fue fortuito y vamos a ver cómo y por qué. Estas son las primeras fotografías que se tomaron al momento del hallazgo. De acuerdo a la anécdota que me contaron precisamente al momento de investigar la procedencia y de dónde venía, ciertos detalles, especialmente anecdóticas, aparentemente lo que ocurrió fue que estaban excavando un pozo de agua en una finca de ganado. Ya habían aplanado un montículo anteriormente y el pozo de agua lo tenían que excavar, y al momento de la excavación, ya estando muy profundo, encontraron, primero le pegaron a la rodilla derecha de la escultura, que es la que nosotros vemos acá. Cuando le toparon la rodilla, empezaron a pelarlo y ni modo. Ahí las personas que estaban excavando el pozo se les olvidó a lo que iban y se dedicaron precisamente a pelar y a descubrir lo que ellos en su vida habían visto. Fueron poco a poco descubriendo a un personaje de gran tamaño. Vemos acá otra fotografía que muestra parte del collar, el rostro. Acá de este lado vemos el rostro original. Si ustedes se dan cuenta, tiene su coloración roja, tiene su máscara colocada, un golpe severo acá. No sé si fue al momento del hallazgo que le pegaron o estaba en esa condición anteriormente, pero más me parece que fue al momento del hallazgo, porque las fotografías se tomaron en vertical. No se tomaron de manera horizontal, o sea, la tomaron al momento precisamente que estaban excavando un pozo. Acá vemos detalles ya a apertura lateral para poder ir descubriendo la pieza poco a poco. Y vemos acá una fotografía en la cual uno de los saqueadores, que posiblemente estuvo trabajando en el pozo de agua anteriormente, se coloca a la par por razones de escala, porque es importante para dar a conocer el tamaño. Estas son fotografías escaneadas de los archivos físicos que venían con la pieza, y nos dan la idea de la forma en que la escultura estaba colocada. Si nosotros vemos en acá, aquí, están las primeras fotografías en vertical. Vemos que habían pisos y había relleno. La pieza mantenía su color original, y esto nos está indicando que la pieza no pudo haber estado en exteriores por el color. Posiblemente estaba enterrada o ceremonialmente o dentro de una estructura que lamentablemente no podemos ver más acá. La escultura se encontró completa. Sin embargo, tuvieron un accidente, y las fotografías lo presentan con una corte a la mitad, porque la partieron en dos precisamente para sacarla. Sin embargo, no se imaginaron que la pieza no iba a aguantar. Esta pieza está hecha en estuco completamente. Pensaron que era de piedra. Al momento de sacar los dos fragmentos con un lazo, no aguantó, pensaron que era de piedra y se cayó y se fragmentó en 30 pedazos. La escultura fue inclusive adquirida en pedazos, aparentemente 30 pedazos, y estuvo por mucho tiempo partida hasta que la colección que la tuvo
procuró su restauración, la restauraron y consolidaron el color. Y pues fue registrada desde hace mucho tiempo. ¿Qué podría significar esta escultura? ¿Es la imagen de un danzante o de un guerrero? Vemos que es un personaje humano ataviado con máscara de piel de jaguar y vistiendo una faldilla también que simula la piel. Tenemos que en Mesoamérica y en Guatemala todavía se continúan realizando danzas tradicionales en las comunidades, generalmente a favor, al momento de la feria patronal de las comunidades, a favor del santo patrono del pueblo, en conmemoración de. Y muchas máscaras de danzantes se mantienen vigentes desde la época prehispánica, con fauna que también se presentaba con máscaras en la época prehispánica. Y uno de los más comunes, obviamente, es el jaguar, el venado, el mono, la guacamaya y otros aves que al momento de las danzas tradicionales pues siguen vigentes en su representación. En Guatemala, sin embargo, y el resto de Mesoamérica a veces se le conoce como los tigres, ¿verdad? Es el máscara de tigre, pero en realidad están hablando del jaguar. Representaciones actuales bastante comunes, y esto nos indica que las festivales o los rituales o festividades especiales van a tener continuidad con ceremonias, con danzas en los cuales se necesita el uso de la máscara. Aquí es bien interesante, del lado derecho, verán que también tiene unas tobilleras hechas de cuentas redondas que podrían ser cuentas de piedras verdes o el centro de caracol o caracoles a forma de cascabeles que pudieran sonar al momento de la danza. Muy interesante están los estudios que ha realizado el grupo Tzotzil, es un grupo de danza que ha hecho investigación del movimiento de la danza en Guatemala y es conocido internacionalmente. En varias culturas del mundo se han hecho estudios de danza y se sabe de que las danzas iniciaron en la historia de la humanidad como imitación del movimiento de animales y plantas en la naturaleza. En el caso de las danzas en Mesoamérica, muchas de las danzas y movimientos podrían haber sido obtenidos precisamente de los movimientos de la fauna. Acá, casualmente, sin tener ningún tipo de relación en haber visto la escultura antes o haber tenido algún tipo de relación, ya el grupo Tzotzil había estado trabajando en investigación de movimiento de animales y aplicándolo a sus danzas. Y aquí tenemos los movimientos del jaguar. Ustedes pueden ver una pierna extendida, la otra pierna flexionada y la forma de colocarse imitando el movimiento del animal. Ahora, la importancia del jaguar es de todos conocido. Han habido publicaciones muy interesantes en iconografía, iconografía maya, epigrafía también, títulos nobiliarios cuyos glifos presentan la atribución con el jaguar, estudios también de biodiversidad y de conservación biológica, también estudios en comportamiento animal, y todos coinciden en poderle dar al jaguar el simbolismo que tiene. Es entre la escala de animales predadores sobrenaturales y naturales en todo el continente americano, en todas las culturas prehispánicas de América. Es el mayor predador,
tiene una amplia distribución desde el suroeste de Estados Unidos hasta las selvas de la América del Sur. Tiene un cuerpo corpulento, como pueden ver ustedes acá, patas cortas, musculosas, músculos muy fuertes en el área del cuello, y su cuerpo está adaptado a caminatas de largas distancias. No es un animal que está diseñado su cuerpo o adaptado para correr ni a la velocidad, es a mantener caminata constante en largas distancias y poder recorrer muchos kilómetros. Su horario de actividad también es muy variable, pues es muy activo al anochecer o al amanecer, pero tiene actividad constante durante todo los 24 horas. Y eso le dio, desde la época prehispánica, una adaptabilidad a todo tipo de terreno y a todas las altitudes en el terreno, que se traslapó a la parte cosmológica y sobrenatural. El jaguar puede manejarse muy bien en las ramas de los árboles, caminar en tierra firme, estamos hablando de cielo, el mundo de los vivos, y el inframundo también, al poder, no solo entra a las entradas al inframundo conocidas, esto sería cuevas, lagos, lagunas, que son las entradas al inframundo más conocidas. También están otras entradas como las fumarolas de los volcanes, por ejemplo, pero en el caso del jaguar es bien interesante ver que puede ingresar al campo del inframundo de la manera natural y sobrenatural, e inclusive ha llegado a realizar actividades que han sido reportadas en las comunidades, han sido reportadas por biólogos, y los antiguos mayas conocían de ese tipo de actividades, pero es gracias a desde el aparecimiento de YouTube, por ejemplo, que los demás tuvimos la oportunidad de ver material que no hubiésemos visto anteriormente. Por ejemplo, que un jaguar pueda capturar a un cocodrilo en el agua y sacarlo para comérselo. Eso cualquiera lo puede ver ahora en YouTube. Los jaguares hacen eso y había sido documentado en el arte prehispánico. Y otro muy interesante, es un felino que le gusta nadar y le gusta sumergirse en el agua para cazar. Eso significa que es bucea para encontrar su comida. Y eso es bien interesante porque automáticamente lo está pasando a el mundo del inframundo. Y la piel, por ejemplo, manchada, también de acuerdo a una plática que tuve con biólogos y personas relacionadas a la conservación de biodiversidad, la piel manchada del jaguar se mimetiza muy bien con los rayos del sol cayendo sobre el suelo de la selva. Se mimetiza bastante bien el color. Y desde la época prehispánica se representaba la piel asociada al cielo estrellado. Su asociación al agua siempre ha sido documentada en el arte prehispánico, en el arte pictórico cerámico, su relación también con las estrellas, etcétera. En el arte van a ser destacados ciertos elementos, además de la piel, la presencia de los colmillos, siempre van a estar relacionados, y van a aparecer mucho y se les va a hacer mucho énfasis en el arte pictórico especialmente. Los guerreros, en el caso de los guerreros, ya dejamos danzantes por un lado y ahora guerreros, adquirían con su piel y las máscaras los atributos naturales del jaguar para el combate. Uno de los atributos que no pasó por alto para los grupos prehispánicos fue precisamente ciertas habilidades del animal. No solo era predador, sino también tiene visión nocturna.
capacidad de moverse altitudinalmente en el universo y en el mundo natural. Y eso automáticamente le da poder y capacidades especiales en varios flancos. En este caso, vemos algunos ejemplos de vasos en desplegado. Estos, a las personas que no conozcan, son vasos cuyas fotografías están en desplegado o rollout para mostrarnos las escenas como si fuese una sola imagen. Estas fotografías fueron desarrolladas inicialmente por Justin Kerr, un fotógrafo mayista que documentó muchísimas piezas de esta manera. Acá vemos personajes, aquí se les ve su cara humana, disfrazados de felinos y utilizando chalinas rojas y otros elementos. Acá también vemos a un vaso donde se ven personajes ataviados de felino. Podemos ver acá que están vistiendo trajes completos con máscaras monstruosas sobre su rostro. Este estilo de cerámica, este estilo de decoración, digamos, se conoce como X-ray o rayos X, precisamente porque el artista dejaba a la vista, como que si fuese rayos X, el rostro de la persona y podemos ver la máscara encima. Este dibujo que tengo a mi derecha es el momento en que la esposa de Escudo Jaguar sostiene lo que parece ser un yelmo o una máscara en forma de jaguar en el dintel 26 de Yaxchilán. Acá tenemos otra fotografía muy interesante. Esta es una foto desplegada del vaso polícromo que tiene a un gobernante de Motul de San José, identificado por Nicolai Grube como captor de Ekbul. Y estos personajes también están ataviados con pieles de jaguar y máscaras. Tanto Nicolai Grube como Alexander Trocovinine y otros autores han hecho estudios sobre la danza, sobre la interpretación usando la danza, que le llamarían performance, y entre los bailes que han destacado e investigado están también los relacionados al jaguar. Aquí tenemos una nota de Fray Bernardino de Sahagún que indica traían consigo del pellejo del tigre un pedazo de la frente y otro pedazo del pecho, y al cabo de la cola y las uñas y el corazón y los colmillos y los hocicos. Decían que con esos eran fuertes y osados, espantables a todos. Aquí quiere describir por qué utilizaban los guerreros precisamente el traje de jaguar. ¿Qué otros ejemplos se conocen de esculturas en estuco? No digamos escultura de estuco con figura de jaguar, o sea, eso ya es, sería diferente, pero existen algunos ejemplos de escultura en estuco, como entre los más famosos están el jaguar de Chicruz en Baja Verapaz, que fue encontrado en campos de cultivo, y la gente pues obviamente lo vio. Este está ahora en el Museo Nacional de Arqueología y Etnología. Su cola va descendiendo de la escalinata, le falta la cabeza, pero no sabría decir si es jaguar o no, porque más me parece un reptil, pero habría que ver. Los guerreros alados de Ekbalam en Yucatán, México, casi el tamaño natural. Están los estucos de Chichén Itzá, que son de estilo Ekbalam en Yucatán. Está el estuco de la Canjá en Palenque, en Chiapas, pero este ya tiene más la forma de una estela, aunque es un monumento grande. Y las cabezas de El Caral, que han sido exhibidas en el Museo Nacional de Arqueología. Hay muy pocos ejemplos y no hay ni uno que se parezca a la escultura que nosotros tenemos ahora en custodia. Entre las investigaciones y la entrevista que yo realicé al poseedor, a la persona que la cedió,
que ya era una persona mayor. Yo le pregunté inmediatamente si existía algún otro ejemplo que fuera, que se hubiese encontrado al mismo tiempo, aunque sea roto o algo, porque generalmente existe una dualidad o una simetría, digamos, de encontrar piezas. Fue muy enfático en decir que precisamente las personas que estaban laborando ahí al momento del hallazgo, lo primero que hicieron fue ir a picar por todos lados para ver si encontraban algo y no se encontró absolutamente nada. Entonces no tenemos nosotros con qué comparar, lamentablemente. La pieza de Ruta Maya, la que está ahora con nosotros, al momento de recibirla, lo primero que hicimos fue darla a conocer. Y se publicó a nivel nacional en la portada de Revista D, también en Prensa Libre. Ha salido a exposiciones internacionales donde ha llamado muchísimo la atención como una obra excelsa en arte prehispánico, inclusive un autobús que anunciaba la exposición en el Museo Arqueológico de Alicante llevaba su imagen por todas las calles de Alicante para anunciar la exposición. Obviamente la escultura no había sido vista por nadie antes de que entrara a la Fundación Ruta Maya. Esto causó conmoción, mucha atención del público, pero conmoción obviamente en el mundo académico y de los mayistas porque nunca la habían visto. Entonces fue un poco difícil esa situación, pero el hecho de que hubiese estado registrada desde años anteriores y entregada a la fundación casi 20 años después, pues decidimos darla a conocer inmediatamente en una exposición aquí en Guatemala, dimos a conocer ante la prensa, invitamos a académicos a verla, a visitarla, porque una pieza como esta merece estar a la vista del público. Y eso es lo que hemos hecho en lo posible. ¿Es un guerrero o es un danzante? Lamentablemente, la falta de contexto arqueológico no nos puede dar certeza de su significado, especialmente porque podemos hacer interpretaciones gracias a su atavío, a la iconografía, a compararla con otras imágenes de personajes vistiendo atavíos de jaguar, pero el contexto arqueológico es importante y lamentablemente no lo tenemos. Esperamos que investigaciones arqueológicas futuras puedan alguna vez ayudar a contextualizar su significado y simbolismo y puedan en el futuro, si se encuentra una pieza similar o si se encuentran objetos, se excavan objetos arqueológicamente de manera controlada y tengan rasgos similares o aparezcan plasmadas en el arte pictórico cerámico o en los murales, podamos darle un poco más de información a esta pieza que es una obra excelsa de creatividad y de tecnología humana. Yo creo, y esa es una opinión personal, que cuando una pieza carece de contexto arqueológico pierde mucho de su información. Es cierto, sin embargo, no podemos evitar saber que la pieza fue construida con las manos de alguien que vivió en el pasado en nuestra región, con la creatividad de alguien, en medio de su propio contexto social, familiar, ambiental y su propio contexto de comunidad. Hay artistas excelsos que firmaban sus obras y esta obra tal parece que fue creada por un artista de alto nivel en escultura. Está entonces pues abierta al público siempre que nosotros podamos. Su tamaño no nos permite maniobrarla con facilidad, pero procuramos que esté siempre conservada. Para leer más, tengo estas
publicaciones que han servido mucho para poderle dar un contexto a su significado, que se va a quedar acá en esta presentación. Y agradezco muchísimo la atención. Yo sé que hay preguntas, así que estaré a la espera de las preguntas. Muchísimas gracias y estamos a la orden acá en Fundación La Ruta Maya en Guatemala. Muy amables. Bueno, desde la AMG y con Guatemala agradecemos a la maestra Paredes por tan interesante presentación. Sofía, sinceramente, solo hay corazones en la presentación de Facebook. Ay, Te voy a qué leer. bueno, no saben la aflicción, porque yo sé que es difícil presentar una pieza maravillosa, eh, que, que entre más colaboren en la búsqueda de su significado, pues se agradece muchísimo, obviamente. Me encantó esto que hiciste de compararlo con la danza. Soy sincera, Yo creo que está avanzando, pareciera que está avanzando, sí. Y es... Sí, yo creía que era justamente un guerrero, pero lo explicaste muy bien, entonces ahora yo también ya quiero saber. Sí. Otra situación, y es que hay muchas publicaciones sobre guerreros mayas, guerreros aztecas, y guerreros inclusive en otras culturas americanas. Parte del atavío del guerrero maya prehispánico era el uso no solo de la máscara y de la piel, sino también de guanteletas con garra. Sin embargo, tiene sus manos naturales y brazaletes que parecieran ser hechas de papel o de cuero. Él es humano, vistiendo piel de jaguar en su cara. Y podemos ver precisamente en esta parte de acá, si todavía tengo mi presentación puesta, su piel, sí, sus ojos, el iris es negro, su boca ligeramente abierta. Cuando uno lo mira de frente, está como ligeramente sonriendo, pero es un rostro calmado, no es un rostro feroz. La ceja, la piel está llena como de hendiduras. Lo que nos está mostrando es que la piel es la que se colocó encima, de tanto que le cuelgan los colmillos alrededor de la boca, pero sus labios están pintaditos, así son carnosos, y sus dientes son blancos. Pues, su pintura original es blanca y su piel roja. Muy bien. Voy a leer muy rápidamente los comentarios en Facebook y luego... Preguntas, disparen preguntas, porque yo sé que tienen preguntas y tienen toda la razón. A ver. Juan Carlos Maltés Rosales dice, excelente conferencia, interesantísimo. Saludos, Sofía. Ay, muchas gracias. Ese es Antigua Guatemala. La Atelier Patrimonio y Conservación dice, saludos a Libby y a Sofía. Flor de María Orellana dice, gracias Sofía por compartirnos tu exhaustiva investigación sobre esta maravillosa obra. Felicitaciones. Gracias, gracias. Rodán PX dice, hermosa escultura, gracias por compartir la información. Henry Ávila dice, gracias Sofía por la presentación, muy interesante y mucha información interesante. No sé si es un danzante, pero guerrero no parece, porque no tiene armas. ¿No tiene qué? Armas. Exactamente. Ajá. Debería haber tenido algo más de iconografía de guerra. Y no una lanza, ¿no? O algo así, ¿verdad? Tú no la tiene. Yo siento que está avanzando y mucha gente que la ve que no tiene relación al arte prehispánico, pero sí a las artes escénicas, lo primero que dice es, pues él está avanzando. Y es precisamente lo interesante de compartir una obra a diferente tipo de público, porque hay cosas que nosotros vemos y otras que no. Y cuando se trata de cómo el ser humano se expresa, ahí es donde tenemos que ser flexibles y es ahí donde se ve cómo vemos el arte, qué es lo que el arte nos está transmitiendo. Lástima, solo él, o sea, no tenemos contexto, que es lo que yo mencionaba.
Sí, lastimosamente, como es esencial, ¿no? Saber la proveniencia de la pieza para crear todo ese contexto. Sí, y justamente me encantó ver que esas fotografías que pusiste de los danzantes, Ujú. y justamente yo decía, tal vez un guerrero que se está escondiendo, pero no. O sea, y justamente Henry también lo dice, no hay una iconografía que hable sobre guerras. Sí, Y Ligia inclusive la Rodríguez, máscara, a diferencia de la máscara europea, la máscara en Mesoamérica no era para esconder la identidad, eso es bien importante y olvidé mencionarlo, era para vestirse con los atributos de el animal representado o del personaje representado. Es bien diferente. sí. Dos mensajitos más de Ligia Rodríguez. Ya nos dice, gracias Sofía, muy agradecidos por esta exposición. Nos ilustras enormemente sobre este tema. Es una belleza de pieza. Y Margarita Becker, felicitaciones Sofía. Muchas gracias por su confianza y apoyo. Un abrazo. Entonces le damos la palabra a Beatriz Quevedo. No hay ninguna pregunta. No, solo felicitaciones. Yo te dije, Ahorita es cuando me tienen que preguntar, después, pero sí, Yo, sí, yo sí tengo una pregunta, si me permiten. sí, claro que sí, Beatriz, gracias a ¿Me ti. escuchan? Sí, sí, Sí. Beatriz. Bueno, primero quiero expresar mi admiración al trabajo que hace la Fundación Ruta Maya en rescatar las piezas y como tú bien dices, y me gustan mucho tus palabras, darle una voz a estas piezas que la han perdido porque no tienen contexto arqueológico. Entiendo entonces, por todo lo que tú has explicado, que esta pieza no fue encontrada en un sitio que le diera una temporalidad, que le ayude a decir de dónde, quién la hizo y por qué y lo demás. Sin embargo, tengo una gran curiosidad y no sé si ustedes tienen alguna teoría de cómo llegó una pieza solitaria a, a estar enterrada en este lugar. bueno, Por, fíjate que, sí, perdón, sigue. sí, esa es mi pregunta Bueno, de básicamente. acuerdo a las fotografías con las cuales venía la pieza, porque venía con un folder, papelitos y fichas de registro anterior y metieron esas fotografías ahí. Hay otras fotografías más. No las mostré porque era redundar en algunas tomas, pero sí se ve que está la pieza debajo de relleno y de lo que parecen ser pisos. Obviamente las fotografías no fueron tomadas por arqueólogos, entonces ni siquiera la posición, solamente del lado vertical. Y el hecho de que enfáticamente me mencionaran de que no hubo ninguna otra pieza adicional que le hiciera pareja, como generalmente podría ocurrir en arquitectura maya, porque al principio, pues lo primero que pensé es, esta pieza estuvo adosada a arquitectura. Eh, la otra opción, por la forma en la que está recostado, me hizo pensar que podría tratarse de un trono antropomorfo, o no, un trono zoomorfo, perdón. Hay algunas representaciones, varias, especialmente en estelas o en frisos o en tabletas en el arte clásico maya, donde se presentan tronos con forma de jaguar, o sea, tronos para sentarse el gobernante con forma de jaguar o con dos cabezas de jaguar. Hay vasijas también que presentan ese mismo simbolismo. En este caso estamos viendo que es un humano ataviado con piel de jaguar. Entonces, la forma posterior del faldín, la parte de atrás, de las nalgas, digamos, parecía como un lugar para poderse sentar. Sin embargo, después de que se quebró al momento del hallazgo y la sacaron y se quebró, se quedó rota esa parte ya no se reconstruyó, entonces no podemos asumir que podría haber servido para eso. Lo que sí estoy segura, sin temor a equivocarme, es que el hecho que tuviera su color original
desde el momento del hallazgo, sí indica que esa estuvo en interiores. Esta no podría haber estado afuera, porque en estuco, una pieza como esta, con el detalle que tiene, como el detalle que ustedes vieron ya en las fotos del hallazgo, acá el detalle que se puede ver, vemos de que haberla dejado en exteriores era como poner una aspirina bajo el agua. O sea, no podría haber estado afuera. Puedo estar equivocada y alguien que trabaja exclusivamente con arquitectura maya y decoración en estuco podrá desmentirme, tendrá toda la razón de lo que diga porque es especialista, pero en este caso toda la coloración era original y se encontró solo. A pesar que reportan que en toda el área hay muchos bloques de estuco, no encontraron una pieza similar. Fue lo primero que yo pregunté. Quiero hacer la salvedad de que en este caso la pieza tiene un número de registro de bienes culturales muy temprano, o sea, es la primera colección registrada en el país. Esa colección, cuando salió la ley de patrimonio, fue el primero que salió a registrar su colección. En medio de todo, la colección fue responsable registrando las piezas en el registro de bienes culturales. Esta y otras. Entonces, por lo menos tenemos la oportunidad de que el Estado de Guatemala, todo lo arqueológico es propiedad del Estado, está en custodia nuestra, pero es propiedad del Estado. Tiene una casa donde se le cuida, se le exhibe, se le tiene a disposición del público y es una pieza registrada. Sabemos con qué cuenta el país, digamos. Todo lo que está registrado en el registro de bienes culturales nos indica qué es lo que tiene el país en patrimonio cultural, en sus diferentes categorías. En este caso, pues es la prehispánica. Pero esto lo que nos muestra es que la pieza, una obra extraordinaria de arte, sí se encontró sola en estas condiciones. Creo que los golpes que tiene acá fueron al momento del hallazgo, creo yo. Pues estaban excavando un pozo, pues le dieron primero a la cabeza y cuando les apareció la rodilla fue que se dieron cuenta, según la anécdota que logré recopilar. Muy bien, Sofía. Vieras que hay una pregunta de Juan Carlos Maltés. ¿Sí? Dice, al final, ¿hay alguna información sobre el sitio exacto en que fue encontrada? Nada más lo que yo les presenté, el lugar donde estaba. Estas son fotografías del lugar donde le encontraron, que es una finca privada de ganado. El propietario lleva 40 años siendo dueño de la finca, sin embargo, por los papelitos y la información da la impresión que el propietario de la finca no estaba involucrado en el hallazgo. Fueron los trabajadores que estaban excavando y no, desde muchas generaciones antes se le conocía a esa zona como el Cerro del Gorrión, Sunuwitz, pero la forma que lo escribieron era Sunuwitz, decía, pero si dicen el Cerro del Gorrión y Sunuwitz, en realidad es Sunun, que es colibrí o gorrión, y Witz, que es montaña sagrada, y montaña sagrada, Witz es la misma palabra para pirámide o estructura piramidal, ¿verdad? Precisamente por su asociación a la montaña sagrada. Entonces, este era seguramente el nombre original que por años y años, cientos de años tal vez, no sé, se transformó en Sunuwitz o Cerro del Gorrión. No ha habido excavación arqueológica ahí. Sí supe que han habido reconocimientos arqueológicos, pero reconocimientos nada más, no excavaciones ni investigación en el área. Pero pues a estas alturas, pues toda la parte esta de estar saqueada, ¿verdad? Eso es un poco Lastimosamente. lamentable, sí. Ujú.
Tenemos un mensaje de Patricia Quesada que dice: felicidades, Sofía, excelente presentación, datos interesantes con una interpretación magistral. Y Letelier también nos hace llegar un comentario. Sí. Lo más seguro es que la escultura del guerrero no estaba aislada. Es la tristeza del saqueo. Nos quita la oportunidad de conocer la historia de la pieza. Así es. Letelier, si me permiten, es la licenciada Norma García Huerta, es restauradora y conservadora de México, especialista en estucos. Entonces, la opinión de ella para mí es muy importante, muy válida, inclusive para el mantenimiento de la pieza, pues está considerando el apoyo de ella, precisamente por la especialidad que tiene en estucos y en este tipo de material. Ha trabajado en proyectos arqueológicos aquí en Guatemala de todas formas, entonces es una persona ya conocida y pues en manos de ella me gustaría mucho que quedara el momento de consolidarla y hacerle su supervisión de la condición de la pieza, ¿verdad? Porque ya ha sido desde hace muchos años que la restauraron. Ustedes vieron que tiene una plataforma de estuco acá. Esta pieza está colocada sobre una plataforma de madera tratada con marco de hierro y llantas que aguantan hasta 800 libras cada una. Partida en dos porque ya estaba partida y después se partió, y tiene esta reconstrucción abajo de una pequeña plataforma de estuco. Eso que no va con el resto de la inclinación del resto del cuerpo, que está directamente adosado a la plataforma de madera. Entonces, esto lo que nos está indicando es que posiblemente la escultura estaba en cierta elevación, pero más de ahí nosotros no podemos saber. Y la licenciada Huerta, pues sí pudo identificar, porque ya la vio, qué otro tipo de materiales se utilizaron precisamente para adosar la escultura a la plataforma. Hay necesidad de cambiar esa plataforma. La madera tratada, por mucho que sea madera tratada, fluctúa con las diferencias de temperatura y humedad. Entonces sí urge ver cualquier otro tipo de soporte que garantice que la pieza pueda ser conservada por otros 1000 años más. ¿Verdad? Y eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Correcto, Sofía. Sí. Mauricio Paredes dice: saludos desde El Salvador. ¿Se podrá acceder a la presentación después? Sí, es correcto. Eso se queda grabado en la página de la Asociación de Museos de Guatemala e ICOM Guatemala, y también estará disponible en el canal de YouTube de la Fundación La Ruta Maya. Sí. Por ambas vías ustedes los pueden consultar más adelante. Ligia Rodríguez también nos manda un comentario. Dice: para proteger y cuidar se debe conocer. Opino que esta clase de charlas con tanto conocimiento deberían de recorrer los centros educativos. Es invaluable el trabajo de investigación que lleva. Gracias, Sophie. Congratulations. Gracias. Bueno, ha sido un placer para mí. Estaba un poco nerviosa precisamente porque se está presentando fotografías sensibles que no se habían presentado con anticipación, con anterioridad, pero ya era el tiempo. Y precisamente destacar no solo la belleza del arte prehispánico en sus diferentes manifestaciones, sino ser una alerta de cuánto perdemos de información cuando la pieza no tiene contexto arqueológico. Así que que quede un mensaje también al público. La forma en que las piezas pierden su contexto es de diversas formas, desde hallazgos fortuitos, en actividades deportivas, aunque no lo crean, senderismo, buceo, caminata, por ejemplo, agricultura intensiva, extensiva, construcción de caminos, infraestructura,
vial, reparaciones domésticas y también, obviamente, en el saqueo destructivo. Así que se le insta a nuestros oyentes en no comprar piezas arqueológicas por evitar una demanda en ellas. Es preferible la ley no lo permite. Así que eso creo que nos tiene de quedar de lección. Muy bien, Sofía. Gracias desde la Asociación de Museos de Guatemala y con Guatemala. Agradecemos tu tiempo. Agradecemos también tu conocimiento y gracias por compartir esta presentación con nosotros. Y a todos nuestros oyentes, pues que continúen siguiéndonos en nuestras redes sociales para enterarse de más actividades como esta. Agradezco la atención de todos. Una muy feliz tarde. Gracias, gracias. Bueno, dejamos de compartir entonces y muchísimas gracias, Andrea Linda, por la moderación.